Bueno, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, como dijo Estefanía, soy doctora en física. Ya me quitaron el carnet de tucumana porque hace mucho que me fui de Tucumán. Estoy en el IAFE junto con Andrea, junto con Gloria. eh, y sí, investigo en temas de galaxias, que en un ratito les voy a contar. Bueno, la consigna era que charlemos o que les cuente un poco de por qué fue que decidí hacer ciencia, por qué decidí eh, investigar lo que investigo. Así que traté de hacer un resumen, después de pensar mucho y hacer mucho ejercicio porque pasó hace mucho ya que decidí estudiar física. Eh, Así que bueno, le voy a tratar de contar más o menos cuáles fueron los principales hitos que me decidieron. Primero que nada, a diferencia de Andrea, yo sí, cuando era muy chica siempre me gustó, me sigue gustando leer mucho. En mi casa se leía mucho y se leía mucha ciencia ficción. Yo, desde que tengo memoria, siempre leí muchísima ciencia ficción. Para mí era algo apasionante. Así como dice Enriqueta, es tener universos portátiles. Y bueno, yo me sumergía en todos mis libros de ciencia ficción, porque te daban la posibilidad de pensar que podía haber otras civilizaciones, de pensar que uno podía explorar el espacio, de pensar que podía haber medios para viajar más allá de las leyes físicas que se conocían hasta ese momento. Y eso fue algo bastante fuerte para mí, porque me generó mucha curiosidad, además, por tratar de entender cuáles eran los mecanismos que había detrás del funcionamiento del universo en general. Y bueno, como les decía, en este mar de ciencia ficción que yo me movía, hubo un libro y una película también, que para mí fue ese momento uno cada tanto tiene esos chispazos y esos flash, y me acuerdo en particular esas imágenes de la película, pero es un libro que se llama 2001 y que lo escribió un novelista espectacular, pero que además ese novelista era astrofísico, muy buen astrofísico. Y claro, la novela, era una ficción de un contacto con seres mucho más avanzados, digamos, y tenía mucha ciencia y mucha ciencia muy bien hecha, porque, o sea, muy bien contada, porque la estaba escribiendo un astrofísico, era muy rigurosa. Y nada, contaba, o sea, cómo estos seres que habían tenido que ver con la evolución en la Tierra podían incluso dominar el tejido mismo del espacio-tiempo. Y para mí me voló la cabeza y dije, pero esto es fantástico. Y fue uno de esos momentos que uno dice, si yo puedo hacer algo, quisiera hacer eso. Bueno, quisiera explorarlo, quisiera salir y explorar el espacio también, pero por ahora lo que puedo hacer es estudiar física. Y fueron unos moments que la verdad que me inspiraron a seguir una carrera en ciencias. Otra cosa que les quería contar, que haciendo memoria, cuando yo era joven, y ustedes todavía no estaban en este planeta seguramente, empezó un programa que se llama SETI, que tiene que ver con búsqueda de inteligencia extraterrestre, un programa de científico muy serio. Y en ese momento fueron como los pioneros de lo que ahora se conoce como computación en la nube, porque el tratar de detectar las señales estas de alguna posible inteligencia, para detectarla tenían que procesar muchísima cantidad de datos. Entonces ellos lo que idearon es que en los tiempos muertos, digamos, los tiempos que uno no estaba usando su computadora, podía ofrecer que la computadora les procesaba las señales. Entonces uno tenía un salvapantallas, que es la imagen que está acá a la izquierda, ese salvapantallas que era del SETI, y entonces mientras la computadora uno no la estaba usando para trabajar o para lo que fuere, estaba calculando para el SETI. ¿Por qué les cuento esto? Porque a una también la inspiraron científicas, ¿no? Y para mí una gran inspiración es esta mujer que se llama Jill Tarter,
Ella es la madre de SETI. Esa es una científica maravillosa, es la persona que ideó, que lo llevó adelante, que lo construyó desde cero y que inició el programa SETI. De hecho, si hay un libro y una película que se llama Contacto, donde el personaje es una astrofísica que logra detectar una señal de alguna inteligencia, y el personaje de esa astrofísica, el libro está escrito por Carl Sagan, y el personaje de esa astrofísica está basado en esta mujer, en Syl Tarter. Y hace 3 años yo estaba enseñando, en ese momento estaba trabajando en la Universidad Autónoma de Madrid, y ella fue a dar una charla y tuve el privilegio de no solo escuchar su charla, sino también de poder conversar un poquito con ella después, y fue como cuando uno conoce a su ídola, ¿no? Es una rockstar total para mí y fue maravilloso. Otro momento ya no me iba o sea, me inspiró en su momento, pero fue maravilloso poder conocerla a Syl Tarter. Y bueno, como ya antes otras colegas mencionaron, para gente de mi generación al menos, es imposible no aludir al gran a Carl Sagan, porque para mi generación escuchar esa música ya se nos ponía la piel de gallina, porque esta serie, que fue un libro, que como comentó Estefanía, era un libro y que después lo hicieron una docuserie, fue importantísima porque definió miles de vocaciones. Hay generaciones de físicas y físicos que decidieron su vocación gracias a Cosmos. Y lo cuento porque además esa es la importancia de hacer divulgación y hacerla bien, porque puede cambiar la vida de la gente, puede decidir vocaciones, así como la divulgación que hace el planetario puede marcar tanto la experiencia de uno y la vida de uno, que puede llegar a definir lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Así que por eso la menciono como otro de los hitos en mis decisiones respecto de la carrera. De ahí, bueno, me habían dicho a ver si tenía fotos. La verdad que tuve tantas mudanzas en mi vida que lo que me queda es una valija que es completamente digital. Entonces me costó encontrar fotos, pero bueno, alguna de hace muchísimo tiempo cuando empecé física. Y en física estudié en Tucumán y estaba junto con las ingenierías, la carrera de física. Así que éramos un par de mujeres y un mar de hombres, con lo cual había que abrirse camino y había que pelearla. Después decidí que la última parte de la carrera la quise hacer en Bariloche. Me fui al Centro Atómico de Bariloche a trabajar en un tema que me encantaba, que era superconductividad. Después decidí volver a Tucumán, todavía no tengo muy claro por qué, pero bueno, volví a Tucumán y encaré mi doctorado en física en otro tema en Tucumán. Esta foto la puse para que sepan que antes los monitores venían con soportes para gatitos, que me acompañó todo el doctorado. Y bueno, hice mi doctorado en física en Tucumán, pero ¿qué les quiero decir? ¿Por qué les estoy contando toda esta historia? Porque lo importante es buscar y buscar lo que nos gusta. Yo hice mi doctorado, pero la verdad, y queda entre nosotros, el tema en el que hacía mi doctorado, que era física de coloides, me aburría a morir. No me gustó el tema, pero lo iba a terminar, obviamente. Pero bueno, cuando ya estaba cerca de terminarlo, empecé a curiosear. Siempre la astronomía fue algo que me fascinaba. Empecé a curiosear algunos observatorios, incluso, no es de esa foto, esa es de Córdoba, pero incluso curioseé por el Leoncito, el observatorio que mencionaron, en algún turno de observación que me permitieron colarme. Y bueno, después de doctorarme en física, finalmente me dediqué a la astronomía. Empecé con un tema que tiene que ver con estrellas, pero recuerdo en esa búsqueda haber escuchado una charla de un astrónomo cordobés fantástico, que escuché por primera vez, esto era bastante tiempo antes de doctorarme, hablar de la constante cosmológica y del modelo cosmológico estándar, y para mí eso fue, cuando me empezó a hablar de la constante cosmológica, dije, uff, eso es lo que me gustaría hacer. Y bueno, y seguí, finalmente lo conseguí, me vine a Buenos Aires y empecé a hacer lo que hago ahora, que es estudiar galaxias, ¿sí? Hacer la astrofísica de galaxias, que es ver cómo
se forman, cómo evolucionan y las propiedades de las galaxias. Ahora, uno dice, normalmente me pasa, que digo, bueno, yo hago astrofísica y dicen, uy, maravilloso, entonces se imaginan, uno está con el arreglo de este radiotelescopio, el arreglo de antenas del VLA, pero no, hago astrofísica numérica. Así que nada de atardeceres en el VLA, sino en el frío hábitat de los clústeres de computadoras. Pero bueno, tiene sus ventajas de todas formas, porque si bien no tiene el romanticismo de los observatorios, sí es más fácil llevarse el trabajo a la casa después de terminar, así que sus ventajas tiene. Pero bueno, les quería contar un poco, un cachito de lo que, de a qué va lo de astrofísica numérica. Como Andrea ya les contó hace un rato, la astronomía, la astrofísica se basa, por un lado, en lo que se puede observar, que viene de la luz en todas sus longitudes de onda, y toda la información que se puede sacar de ahí. Pero por otro lado, uno la puede estudiar a través de modelos, de resolver modelos con computadoras, ¿sí? Y eso de eso va la astrofísica numérica. Ahora, estos modelos tienen que, los modelos esencialmente es plasmar en una serie de ecuaciones la física del universo. Entonces son ecuaciones muy, muy complejas de resolver, por lo cual si yo quisiera utilizar una computadora, por más potente que fuera, para resolver esas ecuaciones necesitaría miles de años. Por eso es que en vez de usar una computadora, lo que se usa en astrofísica numérica son clústeres de computadora. ¿Qué quiere decir eso? Usamos grupos grandes de computadoras que trabajan todas juntas, que charlan entre ellas, que trabajan colaborativamente, y con eso lo que nos llevaría miles de años lo podemos resolver en semanas, ¿sí? Esta foto tan bonita es de un clúster que se llama Mare Nostrum, que está en Barcelona, y lo montaron en el claustro de una iglesia antigua. Es precioso. Y eso que se ve ahí, entonces, son miles y miles de computadoritas que trabajan todas juntas. De hecho, nosotros hemos corrido algunas de las simulaciones que usamos en este clúster. ¿Con eso qué hacemos? Nos permite, de alguna manera, resolver estas ecuaciones que les digo que representan la física que sabemos, por lo menos hasta hoy día, del universo, y nos permite entonces obtener universos virtuales. La maravilla de obtener universos virtuales, si bien el universo ya de por sí es bonito, pero hay muchas cosas que son muy difíciles de ver en el universo y que prácticamente, o sea, casi imposible de ver en algunos casos. ¿Qué les estoy mostrando acá? En el modelo más aceptado, hay varios modelos, pero el más aceptado, el que mejor funciona, el que cuando se compara con las observaciones anda muy bien, es un modelo que supone que gran parte de la materia en el universo es, por ejemplo, algo que se llama materia oscura. La materia oscura es una materia distinta, es una materia exótica. Nosotros estamos formados por átomos, pero son los átomos comunes. Nosotros, la mesa, el piso, todos son los átomos comunes, ¿sí? La materia oscura es una materia diferente. Esencialmente, ¿por qué oscura? Porque no emite ningún tipo de luz, no emite radiación electromagnética. Entonces, justamente, no se puede observar, digamos, no la podríamos conocer a partir de la luz como muchos otros objetos. Las simulaciones numéricas nos permiten, de alguna manera, ver esa materia oscura que es tan elusiva, la podemos ver lo que pasa en esto que al principio veían que eran como telarañas. Bueno, según el modelo más aceptado, el que por ahora creemos que vale, el universo está a gran escala, está todo lleno de estas telarañas cósmicas de materia oscura. Son como el esqueleto donde después se forman las galaxias. Entonces, en cada grumito de esa telaraña cósmica, en ese grumito en el centro se va a formar la galaxia, y solo un 20% de ese grumo, una región muy chiquitita,
es lo que después vemos en las fotos bellísimas, por ejemplo, las imágenes bellísimas del Hubble. Vemos todas las galaxias estas tan hermosas. Bueno, es solo una porción ínfima de lo que es el resto del universo. Entonces, las simulaciones nos permiten tener esta mirada de los universos virtuales que de otra forma no se conseguiría. Entonces podemos estudiar diferentes propiedades, podemos estudiar acerca de la materia oscura, podemos estudiar acerca de cómo se forman las galaxias, de qué pasa con el gas, qué pasa con las estrellas, cómo se van a formar dentro de la galaxia. Y obviamente, siempre esto, una vez que nosotros obtenemos nuestras simulaciones y analizamos y sacamos todos los datos de ellas, vamos y comparamos con observaciones, ¿sí? Porque siempre la observación es la que va a dar el dictamen final si algo es correcto o no. Y esa comparación con las observaciones nos permite ir ajustando y mejorando nuestros modelos e ir agregando física cuando falta. Por ejemplo, al comienzo las simulaciones, por ahí de los 80, las primeras simulaciones del universo y simulaciones de galaxias, daban muy mal. Las galaxias resultaban una pelotita, toda compacta en el centro, no daba nada tan bonito como nuestra Vía Láctea, que es extendida, tiene brazos. Bueno, eso es porque en las simulaciones nos faltaba física, no nos habíamos dado cuenta de que había un mecanismo que sucedía cuando las estrellas explotaban, que calentaba todo lo que estaba alrededor con esas explosiones violentas de supernova, y entonces nos estaba faltando poner eso. Cuando se puso, por ejemplo, la física de las supernovas en las ecuaciones y en el código a resolver, de pronto empezamos a obtener galaxias mucho más realistas y mucho más comparables con la realidad. Les quería mostrar un par de imágenes nada más de estos universos virtuales que les contaba. Este en particular son imágenes de galaxias de un proyecto en el que estamos trabajando actualmente. Y de nuevo, se pueden ver los filamentos estos y dentro de en cada grumo, digamos, donde se juntan los filamentos, ahí va a estar ubicada la galaxia. La imagen, perdón, para que voy a señalar con la mano. La imagen esta, como pueden ver ahí, es un zoom de lo que estaría ahí dentro de ese enorme grumo. Y entonces con este zoom nosotros podemos ver lo que pasa desde las escalas más grandes hasta las escalas más chicas y sacar todas las propiedades de qué elementos están compuestos, de qué rango de edades, cómo fue evolucionando. También podemos, con los mismos códigos, podemos hacer que las galaxias, o sea, podemos ver cuando las galaxias chocan, porque las galaxias chocan, qué pasa cuando chocan, que es el caso de esta imagen. Y como les decía, todo esto nos permite, de alguna manera, tener un conocimiento del universo distinto y complementario al que se obtiene con la astrofísica observacional, con la astronomía observacional. Son necesarias las dos, pero nos permite ver, de alguna manera, cosas que no son todavía accesibles a la astronomía observacional. Eso en cuanto a mi trabajo y a por qué hice física, por qué terminé en astrofísica. Por suerte ahora ya me quedé quieta de hace bastante tiempo. Astrofísica es lo que me gusta, no me cambio más de tema, por suerte. Pero si quería dejarles algo para que se lleven a la casa es que, primero, lo bueno es de que, así como les decía que cuando yo estudié era un mar de varones y muy poquitas chicas y se hacía difícil, bueno, ahora sepan que estamos nosotras acá y nos vemos. Entonces, está cambiando la situación y lo importante de vernos y lo importante de detectar el problema y lo importante de apoyarnos. Y lo otro es que tengan en cuenta de que cada camino es único. Cada camino es único. Si bien nosotros les estamos contando nuestras experiencias, pero ustedes van a hacer la suya y lo importante es que si sienten que esto les hace clic y dicen, pucha, eso es lo que a mí me gustaría hacer, no importa cuántas veces le digan, no, vos no tenés capacidad para hacer esto, mejor digan, no. Y sigan para ahí, porque además estamos todas nosotras ahora para apoyarnos. Así que bueno, no, eso.